Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en mi canal. Gracias por estar acá. No olviden suscribirse al canal, dejarme un like, dejarme un comentario. Compartan este video y este canal para llegar a más personas y que pues el canal crezca. Gracias por el apoyo, por esos lindos mensajes que me dejan. Saben que los amo mucho y espero que hayan disfrutado del último video que les dejé. Si no lo han visto, está aquí en el canal para que lo vean y se enteren un poquito más cosas de mí y bueno, ahí chismen un poquito. Como vieron en la portada, el día de hoy voy a estar contándoles cómo fue mi travesía para llegar acá a Estados Unidos. Como saben, soy cubana, ya llevo 3 años viviendo acá en Estados Unidos y me tocó venir por travesía. Como saben, Cuba vive en un país de dictadura, donde una de las opciones para poder tener una vida mejor pues es salir de ese país porque la verdad ahí no se puede vivir. Realmente es muy, muy complicado. Entonces hay gente que sí puede llegar acá por reclamación, demás, pero las opciones mayormente que hay es pues irte para otro país y hacer la travesía. Bueno, yo salí para empezar. Yo salí de Cuba un 26 de abril del 2022. Yo, para decirles, yo estaba viviendo, yo soy de Granma, pero estaba viviendo en Cienfuegos. Entonces me tocó mi pasaje. En ese momento los pasajes estaban súper caros, no se le podía estar diciendo a nadie prácticamente de que te ibas a ir. Yo me fui y recuerdo que yo le dije a mi abuela que una visa para ir a estudiar a México porque no quería preocuparla, porque sabemos que las travesías son complicadas, que muchas veces puedes o no puedes llegar, te pueden pasar cosas en el camino, o sea, es complicado. Y solo lo sabemos los que vivimos ese momento, la verdad. Pero bueno, las ganas de querer salir de ese país te hace fuerte, te hace valiente y te hace pensar que todo va a valer la pena por un futuro mejor, por vivir en libertad, que es lo que todos merecemos y debemos vivir así. Yo vivía en Cienfuegos y me tocó volar por Holguín, o sea, si buscan en el mapa van a ver que está lejos, o sea, no está cerca. Me tocó ir hasta Holguín para ir coger el avión cuyo avión volaba a las 5 de la tarde. Y bueno, pues no es sorpresa, Cuba al fin, el avión terminó llegando a las 9 de la noche, imagínense, uno ahí esperando, yo miraba y todo el mundo venía para acá, todo ese avión yo digo que completo venía para Estados Unidos porque simplemente sales con una mochila con, yo digo que cargado de sueños, de esperanza, de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien, sin saber lo que te puede esperar en el camino, pero siempre con la mente positiva de que todo va a salir bien y todo va a estar bien. Con el dolor en el alma, en el corazón, porque te vas lejos de los tuyos, pero siempre pensando en un futuro mejor. Yo veía a las personas y todo el mundo era con una mochilita y solamente era mirar, sabías que se iban y no iban a regresar. Familias con hijos pequeños, o sea, la verdad es de valientes, como les digo. El avión llegó a las 9 de la noche. Ahí estuvimos hasta las 9 de la noche esperando que llegara el avión. Recuerdo que cuando me tocaba entrar, en migración, obviamente, te ponen como en una fila para que pases y ahí te acuñan como para que puedas entrar. Yo no sabía que si no te acuñaban ahí el pase, te podían mirar, no importaba que tú tuvieras el pasaje, no importaba nada de eso. A uno delante de mí lo viraron, no sé por qué, no sé qué hubo mal, pero es duro después de que quieres salir de ahí, que te digan no puedes viajar y pierdes el dinero, el pasaje era carísimo, $3,000. A mí me costó como unos 3,500 y es mucho dinero y es un sacrificio y bueno, y yo recuerdo que ese hombre me miró con una cara como, él me preguntó, ¿y tú vas de vacaciones? Y yo le dije sí. Eh, oh, vas de vacaciones, pero así con una cara, con un carácter, siempre como que te miran así como para meterte miedo, obviamente. Y yo sí, firme, bueno, al final ahí me tuvo un ratico, me acuñó mi pasaporte y me dejó entrar. Primero decirles que ya cuando tú entras ahí, y era un aeropuerto en Holguín,
ya es otra vida. O sea, todo es en americano, puedes pagar en americano, o sea, que la moneda de Cuba no vale nada, estamos claros de eso. Y entonces ya yo entré, ahí había de todo. Cuando yo salí de Cuba y Cuba estaba malo y ahora está peor. Pero cuando yo salí no había, o sea, no había prácticamente nada y entrar ahí y ver tantas cosas. Bueno, en fin, yo entré como a las 7 de la noche para ahí y a las 9 fue que llegó el avión, como les dije. Bueno, ahí horas también esperando, salimos como a las 10. Me tocó hacer una escala en Venezuela, pero ahí no tuve que bajarme. Creo que fue que el avión llegó a echar gasolina, algo así. Y de ahí seguimos y me tocó hacer otra escala en Santo Domingo. Entonces, imagínense la locura de ir a Venezuela, que está prácticamente al lado de Nicaragua, y regresar a Dominicana. O sea, porque fui a Santo Domingo, en República Dominicana, o sea, al lado de Cuba. Imagínense la locura. Ahí llegamos, nos tocó bajar del avión. Entonces, ahí realmente sí vi yo como, señores, o sea, es otro mundo. Vivimos, o sea, las personas que viven en Cuba y nunca han visto, nunca han salido del país porque no han tenido la oportunidad, porque no han tenido el dinero, porque vivimos así en dictadura, en que no tenemos libertad de poder decir con mi salario yo voy a poder comprarme un pasaje y voy a ir a conocer otro país. eh, es sorprendente ver el mundo real, porque nosotros no vivimos en un mundo real. O sea, las personas que viven en Cuba viven en una realidad completamente, vaya, o sea, sin palabras. Eh, y ahí fue donde me dio como ese choque de realidad, de que había de todo, de que todo diferente. Bueno, yo aún no caí en cuenta de que me estaba separando de mi mamá, de mi familia y a saber hasta cuándo los iba a poder volver a ver. Este, ahí nos tocó quedarnos. Nos dividieron en dos grupos. Había un grupo que iba a salir a las 8 de la mañana del otro día. Recuerdo que yo llegué ahí como a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, creo. Y el otro salía a las 6 de la tarde. Gracias a Dios yo pude salir en el de las 8 de la mañana, ya un avioncito más pequeño para Nicaragua. De ahí salimos para Nicaragua. Recuerdo que ya en Nicaragua creo que son 3 horas menos que aquí, mediodía llegamos. Ahí no sé, para los que no saben, pero normalmente cuando uno sale, a uno lo mandan a vestirse de un tipo de ropa, porque esa persona ya que no sabes quién es la que te está esperando, no sabes, no tienes ni remota idea quién es, porque ellos tienen una foto tuya, pero tú no sabes quién es el que está del lado de allá esperándote. Y con esas fotos con la que, o sea, con esa ropa que tú te tiras la foto es con la que tú tienes que entrar, llegar a ese país porque ellos están con el teléfono mirando para ver quién tú eres con tu nombre y te dicen, te llaman fulana y ya te montas en un carro y te llevan. O sea, cuando tú miras luego y tú dices, yo hice todo eso porque realmente es un peligro, realmente es un peligro. Bueno, cuando llegué me sacaron, me acuñaron todo, todo bien y ya esa persona me estaba esperando. De ahí nos montamos en un carro, él me dio una línea, ya pude hablar con mi mamá, con mi familia, todo bien. Y me llevaron para una casa, ahí me quedé, era como tipo un albergue así, que habían más personas. Entonces el señor me dijo, muy amable, la verdad, todo bien, te vas a quedar hoy aquí porque ya el grupo salió y salimos en la mañana, entonces vas a descansar hoy y salimos mañana en la mañana. Yo dije, bueno, ok. Entonces yo le di, me acuerdo que compré algunas cosas para llevar en el camino, en la travesía hasta México, que esa dicen que era más rápida, me decían que era más rápida. Entonces le di al señor de la casa para que me comprara algunas cosas. Ok, él fue, me las compró. Recuerdo que con 5 pesos me trajo, con $5, me trajo un montón de cosas, un montón de cosas. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Por qué tantas cosas? Bueno, eh, al otro día nos montamos, éramos un grupo, se hacen como grupos de 20, de 15, así depende. Y nos montamos en los carros, creo que eran como 4 carros, recuerdo más o menos, y nos montamos, señores. Eso es una locura, o sea, porque esa gente no para. Creo que paramos como 2 veces en retenes. Retenes son como policía que hay en la carretera que te para, te pregunta si tú tienes una visa, si puedes andar, cosas así. Pero bueno,
la realidad es que esa gente tú le pagas y te deja entrar, te deja pasar. Entonces, pero eso era una locura. Esa gente, eso era caminos que no tenían las calles curvas y las calles eran barrancos, que yo fui de día, yo no sé de noche cómo será esa locura. Esa gente, yo decía, Dios mío, voy a vomitar, este hombre va corriendo, yo no sé a cuánto ese hombre iba, yo sé que no paraba, que eso era, o sea, una locura. Como a las 6 de la tarde llegamos a la frontera de Nicaragua, cerca de la frontera de Nicaragua con Honduras. Todavía estamos en Nicaragua. De ahí tuvimos que estar un rato en un lugar que era como si fuera una terminal, algo así. Ahí descansamos un ratico y seguimos, porque la verdad es que eso es, móntate y sigue. Y de ahí fuimos para la casa, como decir, del coyote. No sé si eso se puede decir aquí, pero bueno, de la persona que nos iba que era el que estaba a cargo de eso. Ellos le ponen nombres y todas esas cosas. Jovencito, cuando yo vi a ese señor, a ese muchacho, con su esposa, sus hijos, fuimos para su casa, la mujer nos cocinó, ahí descansamos un ratico, entonces como a las 12 de la noche cruzamos la frontera de Nicaragua-Honduras, que es como cruzar un río, literal. También hay retenes que pagan, es como que les dice, llevo 15, es tanto dinero y te dejan entrar. Ahí él tenía como una casa cerca como del camino porque se sentían los carros pasar y todo. Ahí descansamos, estuvimos hasta como las 6 de la mañana ahí y yo no podía dormirme. Yo realmente no podía dormir, yo no sé cómo la gente se dormía y esos hombres, ustedes saben qué. Eh, o sea, una locura. Yo no podía dormirme realmente. Ahí nos montaron en una camioneta, una camionetica abierta atrás. Ahí nos montamos, yo creo que fueron 20 personas y aguántate como puedas y montaña arriba. O sea, lloviendo, estaba lloviendo. Aguántate de la gente, las mochilas, o sea, el fango, o sea, una cosa de locos. Ahí también como fueron como 4 horas en eso, me acuerdo que el que estaba manejando, cuando yo llegué fue como un pueblito que llegamos, cuando yo vi a la persona que estaba manejando ese carro, esa camioneta, a mí casi me da algo. Yo le pregunté a él, ¿qué edad tienes tú? Y me dijo, tengo 15 años. Miren, señores, yo me puse de todos colores, porque digo, estoy poniendo mi vida en las manos de un niño. Imagínense por dentro el odio tan grande a esos hijos de P, de mi país, que nos obligan, o sea, que te tengas que ir de ese país porque por todas las cosas que pasan eh, y arriesgando tu vida, tú dices, increíble yo poner mi vida en manos de un niño de 15 años. O sea, literal porque era el que nos llevaba. Y nos montamos, estuvimos un rato como en una casa que ellos tienen, de ahí nos montamos como en una guagua, un bus, y nos llevó entonces, recuerdo que como para el centro de la ciudad de Honduras, ahí para coger entonces un boleto que nos llevaba a la frontera de Guatemala con Honduras. Bueno, ahí nos pudimos bañar, pagamos ahí como en un hostal algo pequeñito para bañarnos rápidos todos y entonces frente a la misma terminal, bueno, conseguimos los boletos, nos montamos en la guagua, fue como una guagua y salimos como a la 1 de la mañana, más 1 de la mañana, no recuerdo mucho el horario, pero bueno, salimos y era de noche y íbamos sentados bien. Recuerdo que nos pararon como 3 veces, obviamente pidiendo dinero. Nosotros no tuvimos que pagar porque íbamos con alguien y él nos dijo, ustedes no tienen que pagar, pero sí paraban siempre a pedir dinero, obviamente. Bueno, ahí en la frontera de Guatemala con Honduras, yo iba a seguir con una mujer, pero bueno, la persona que me traía, que me ayudó a llegar, me dijo, no vas a seguir con esa persona, te voy a mandar con otra persona. Entonces me tocó cambiar de persona. Bueno, ahí, imagínense, yo pedí un taxi porque ya estaba en la frontera de Guatemala o sea, de Guatemala con Honduras, Guatemala. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que irme de aquí lo más rápido posible. Bueno, había un señor que nos dijo, les cobro tanto, me acuerdo que estaba yo y una pareja,
creo que eran 5 pesos por cada uno. Entonces él dice, tienen que ser 4, pero nosotros éramos 3 nada más. Entonces yo le dije, bueno, yo te pago el otro. Entonces imagínense, porque yo decía, si me cogen aquí todo este sacrificio, no, yo voy a pagar. Si tengo el dinero, voy a pagar. Y él me dijo, ok, si tú vas a pagar, está bien, nos vamos. Bueno, nos montamos y nos fuimos. La otra persona ya me estaba esperando como decir, en la frontera. Tuve que caminar un poquito y entonces ya me estaba esperando como en el cruce. Me montó en una moto y me llevó hasta como un lugar donde habían muchas personas, guaguas y cosas así. Bueno, ahí él me bajó y me dijo, ahora vas a seguir con esta persona. O sea, señores, eso sin yo conocer a nadie. Imagínense qué nivel de locura. Yo siempre miro para aquí a ver si el micrófono está encendido, no vaya a ser que yo esté hablando como una papagaya y esto no se esté escuchando. Y él me dijo, vas a seguir ahora mismo con esta persona, un muchacho jovencito, tendría unos 20 años, y él te va a llevar y te espero del lado de allá. Bueno, yo le hice caso, me acuerdo, bajamos igual un río, que ya me di cuenta que era como el cruce, muchas personas caminando cantidad de personas haitianos, o sea, personas de otros países caminando, y él me cogió la mochila, me acuerdo, y me dijo, dale, que toca caminar. ¿No te importa caminar? Yo le dije, no. Entonces me acuerdo que subimos lomas, y caminando y rápido y rápido. Bueno, ahí como unos 15 minutos caminando, pero eso era rápido. Yo obviamente pues tenía miedo, pero nada, miedo, pero con deseo de llegar y de que todo saliera bien. Bueno, ahí ya el señor me estaba esperando con su esposa. Ya me sentí un poco más tranquila cuando vi a su esposa, porque bueno, es mujer, es diferente. Entonces él me la presentó, me dijo, mira, esta es mi esposa, no sé qué. Entonces me montaron en un carro y me llevaron como para un hostal también. Ahí me pusieron en un cuarto sola. Ahí pasé la noche tranquila. La mujer estaba ahí conmigo, me llevó comida, conversamos, no sé qué. La verdad, muy buenos ellos, la verdad. Personas maravillosas como personas. Nada, que se portaron súper bien conmigo. Entonces me dijeron, al otro día vas a salir 11 de la mañana más o menos. Para entonces hacer el recorrido de Guatemala completo. O sea, porque estaba yo en frontera de Guatemala. De ahí, ok, al otro día salimos en un carro pequeño. Él dijo, ok, tú vas a ir adelante. Gracias a Dios, la verdad, que me dejó ir adelante con el chofer. eh, Tuvimos que pasar, o sea, eso fue otra locura. Si yo les digo que locura fue el carro de Nicaragua, locura fue este también. Me acuerdo que yo iba adelante con el chofer, pero atrás iban 3 muchachos más, venezolanos, no los olvido. Y cada vez que pasamos un retén, esos muchachos tenían que agacharse porque normalmente en el carro solo podían venir el chofer y el copiloto, no podía ir más nadie. Y eso era rápido, o sea, salimos como, eran como 4 carros, yo digo que iban juntos, porque recuerdo que pararon al carro que yo iba y los otros 3 siguieron, y entonces era como así, para esquivarlos, porque obviamente era para sacarle plata. Yo digo que si no pasamos más de 30 retenes, no pasamos. O sea, la verdad que era una locura. Cada vez que íbamos a pasar uno, ese hombre le decía a los de atrás, toca agacharse y esconderse, no se pueden dejar ver, o sea, una locura. Era constantemente hablándose por teléfono con los otros y ya pasé y yo no he pasado, o sea, llegamos de noche a la frontera, ya iba a ser la frontera de Honduras con México. Ahí llegando a la casa, nos para un policía, un retén de esos. El tipo pidiendo plata. Bueno, ahí nosotros nos pusimos bien nerviosos porque no nos quería dejar pasar. Empezó a discutir con el del carro y el del carro, no saquen plata. Y el hombre que me había montado en el carro, o sea, él siempre nos decía, ustedes no van a dar dinero, ya ustedes pagaron. Y nosotros con miedo porque no queríamos regresarnos y teníamos que pagar, vamos a pagar. Bueno, ahí nos tuvo como media hora, no nos quería dejar salir. Hasta que el hombre enfrentado con él, no te vamos a pagar, ya te pagamos, no sé qué. Bueno, al final se dio y nos dejó pasar. Entonces ahí ya había un grupo más grande de personas y entonces ahí nos ubicaron como por grupo, como las personas que ya nos estaban esperando en México. Entonces ahí nos ubicaron por grupo, el grupo de fulano para acá, quien viene con Mengano para acá, así. Y bueno, entonces ahí tuvimos que cruzar como en una balsita pequeña, en una balsita así, como un río, pero un río pequeñito, no fue un río muy grande.
que se pasa, yo creo que eso se ha visto, como, es como una balsa, como, es como si fuera una goma de carro grande, así que te metes ahí y ellos te cruzan, pero es un cruce pequeño, entonces ahí empiezas a caminar. Ahí caminas y llegamos a una casa. En esa casa me acuerdo que llegamos ahí como a las 3 de la mañana y ahí estuvimos hasta como las 5 esperando que llegaran otros carros para entonces ya llevarnos y como distribuirnos a los lugares para donde nosotros íbamos, que ya nos estaban esperando. Literalmente así. Conoces muchas personas, pero las conoces rápido porque se van, se desvían, o sea, ese ahí fue duro porque nos tuvimos que montar en un camioncito pequeño y no nos podíamos ver. Entonces era como apiladitos, apiladitos encima unos de otros y el camino estaba bien malo porque entonces era la gente encima de uno y aguantándose, ya no había forma como pudiéramos ponernos, ya, o sea, y córrete para allá y tírate y cállate y no puedes hablar y todo el mundo agachado y, o sea, no sé ni cuántas personas eran ahí en ese carro, pero la verdad que era una locura. Luego, estoy contando súper rápido. Luego llegamos a un lugar como si fuera una autopista, así. Entonces, señores, eso era corriendo. Yo digo que eso era como un maratón. Corre para aquí, corre. Amores, ¿saben qué pasó? Si me ven con el pelo recogido y todo eso, bueno, pues resulta ser de que tuve que parar la grabación. Entró mi novio, me interrumpió, pero lo lindo no es eso, lo lindo es que me dice, yo le digo, estoy grabando, y él, no, el teléfono está apagado. Resulta que el teléfono se había apagado y ya yo había entrado y todo a la frontera. Díganme algo. Y bueno, ya paré, me tocó parar, puse a hacer la comida y bueno, pues ya regresé para terminarles de echar el cuento. Bajamos rápido, o sea, rápido, rápido, bájense. Entonces nos escondimos, habían unos taxis, igual que los taxis, me acuerdo que estaban buscando, tenían que llevar 5 personas y yo con los mismos muchachos que, con los mismos venezolanos que hicimos la travesía de Guatemala, igual le dije lo mismo, me pasó lo mismo que con el taxi de la frontera de Honduras con Guatemala, que yo pagué porque él me dijo, habían gente que andaban juntos, no se querían separar, entonces yo le dije, yo te pago el otro que falta, porque yo necesito irme de aquí porque no quiero que me cojan. Bueno, en fin, uno siempre tiene miedo y las historias que hacen, habían taxistas que si tú te montabas te preguntaban, bueno, por las historias que hacían, vienes ilegal, tienes vista, e incluso te llamaban a la policía, o sea, podía pasar cualquier cosa, entonces para evitar cualquier cosa de esa, yo dije, no, yo te pago el otro y no importa. Bueno, él me dejó primero a mí, recuerdo que me quedé en una casa un día, esa señora, muy amable ella, pero nos tuvimos que mover de ahí porque no sé qué brollo pasó, que nos tuvimos que cambiar de casa y nos metió ahí para otro lugar, una casa pero un poco más pequeña. Y bueno, ahí estuve, imagínense que yo salí 26 de abril y yo entré acá, frontera Estados Unidos, 29 de mayo, o sea, más de un mes. Bueno, ahí para no hacerles el cuento largo, corto, ahí estuve esperando una visa para subir, como para no estar como ilegal, como hacen mayormente la gente. Una visa que tú podías estar en México por un año, creo que era la visa. Bueno, vimos a una gente cuya gente nos estafó porque costaba $3,000 y resulta que el tipo se quedó con los $3,000 y nunca apareció con la visa ni apareció con nada. Siempre nos metía una excusa, un cuento diferente, en fin. Ahí, imagínense, es duro porque pierdes dinero, o sea, miles de cosas. Entonces, bueno, encontramos a otra persona y esa persona sí lo logramos hacer y ya luego que tuvimos la visa, salimos, me acuerdo que yo estaba en Tapachula y subimos hasta Sonora, Sonorita, por ahí arriba fue por donde nosotros subimos. Yo entré. Digo nosotros porque yo andaba con otras personas también. Eh, entonces, ¿cómo se llama? A ver, yo salí sola de Cuba, pero en México me encontré con una persona y de ahí con un hijo de una compañera de mi mamá y de ahí entonces hicimos la travesía juntos. Eh, Ahí recuerdo que nos montamos en un bus, llegamos hasta el DF y del DF cogimos otro hasta Sonora, Sonoita, que era en la frontera allá. Creo que se llama así el lugar. De ahí recuerdo, fueron 2 días en carretera,
No nos pararon muchos retenes, dicen que hay otras rutas que paran más retenes, que es obviamente quitándote plata. Gracias a Dios, a nosotros no nos pararon mucho y los que nos pararon, a nosotros, por lo menos las mujeres, yo no vi en ningún momento que quitaran dinero ni nada. Sí recuerdo que ya llegando allá, la persona que nos llevaba, o sea, que nos guiaba, él luego nos dijo de que hay partes, o sea, tipo película, señores, hay partes donde si tú pasas, tienes como que pagar el estar en esa tierra. Entonces me acuerdo que la guagua paró, tenía muchos carros parados, eran vestidos como policía, pero encapuchados, o sea, con... Ya he tenido que parar 2 veces con esta. Ahora se me quedó el teléfono sin espacio. Pero bueno, ya creo que ya solucionamos esto. Eso, bueno, lo que les decía, en ese lugar son como encapuchados así, usan unas máscaras así. Me acuerdo que a las mujeres no, por lo menos a mí, no me pidieron nada. Dicen que cuando suben mujeres, porque también tienen mujeres, sí nos registran, pero bueno, a uno que andaba con nosotros sí lo registraron y le quitaron dinero y con un taladro le abrieron hoyos a la guagua y todo, o sea, una cosa, una locura. Bueno, de ahí, ya luego que salimos de ahí, nos llevaron para una casa cerca de la frontera. Se ve el muro cuando vas llegando, el muro se ve, ese muro es inmenso de grande, se nota a lo lejos. Y de ahí nos bañamos, comimos algo y salimos como para allá, para la frontera, como tipo 7 de la noche. Tuvimos que esperar que fuera de noche. Lo intentamos 2 veces, a la segunda fue que pudimos entrar, porque a la primera me acuerdo que la patrulla que andaba como mirando, como vigilando, se quedó como apagada. Y cuando intentamos entrar, prendió las luces y bueno, pues no pudimos entrar porque ellos no es que te hacen nada, pero no te dejan entrar. Si ellos ya estás adentro, ok, pero si vas a entrar, entonces ellos como que no te dejan. Y ahí nos montamos otra vez en los carros y a la segunda, parece que ellos tienen como un tramo de recorrido y ya no estaba, entonces ya pudimos entrar. Nosotros entramos por una puerta normal del muro. Dicen que hay gente que brinca, que abre hoyos y pasa, pero bueno, nosotros entramos por una puerta normal. Es impresionante realmente ese muro ahí, pero bueno. Luego llegaron unos de ellos y ya nos pusieron como por grupo, primero por países y a la hora de montarnos en los carros para llevarnos para el otro lugar, las mujeres en un lado con los niños y los hombres en otro carro. Entonces de ahí nos llevaron por un lugar que era como tipo una prisión, o sea, como algo de estar detenido ahí. Yo siento que yo estuve 3 días, cuando yo llegué ahí, había gente que me decía, llevo 15 días. Uy, y yo me aterré porque siento que fueron los 3 días más difíciles porque que mi mamá no supiera de mí, que mi familia, yo no saber de ellos. Yo sabía que yo estaba bien, pero ellos no sabían qué había pasado conmigo. Entonces, eso fue, yo me acuerdo que nos dieron como eran como unos nylon que te tapaban del frío, porque hacía mucho frío. Yo salí de ahí con catarro y cosas en los pulmones y demás, por el frío tan grande que hay, pero, o sea, dormías en el piso si querías dormir, si no, yo estaba sentada todo el tiempo mirando cómo entraban, cómo salían. Y bueno, ahí te das cuenta, no es solamente que entres, o sea, de hecho puedes entrar y te pueden sacar, porque uno que subió con nosotros, subió y se entregó con nosotros, lo viraron para México, o sea, lo soltaron en México otra vez y tuvo que entrar por otro lado. Entonces no es solamente que entraste y ya todo está listo, como a veces pensamos que ya cruzamos y ya, y no, puedes correr con la no buena suerte y te regresen para México y tenerlo que intentar otra vez. Bueno, ahí estuve 3 días, recuerdo que como el 30 de mayo o 31 de mayo, me hicieron los papeles y nos trasladaron para otro sitio, que ahí fue donde me pude bañar porque no me pude bañar en el otro lugar, 3 días sin bañarme. Y entonces hay un baño rápido también, frío, en fin, en un lugar como más grande que este cuarto, con muchas mujeres. Ahí nos sacaron como tipo 12 del día y luego ya pues nos llevan para la iglesia y ya ahí sí te dan tus pertenencias y todo y ya ahí sí hablamos con la familia, ya podías cambiarte, bañarte, comer algo y nosotros estábamos en Arizona y teníamos que venir hasta Miami, entonces ya ahí mismo ellos te gestionan lo que es el vuelo, todo, vamos con un hotelito que ellos tienen,
a dormir y al otro día pues entonces nos tocó agarrar un avión, que ese avión lo cogimos en Arizona con los documentos que nos dieron, podíamos volar en ese momento en Arizona, de ahí volamos a Colorado y de ahí volamos a Miami, a Florida. Básicamente esa fue mi travesía. La verdad, ahí adentro escuché de travesías más duras de personas que estuvieron presas en México y cosas impresionantes de personas que pasaron mucho más cosas. Yo la verdad siento que la demora siento que fue lo más duro porque te sientes tan cerca, a la vez tan lejos, crees que no lo vas a lograr, pero siempre, bueno, yo siempre tenía la esperanza de que lo iba a lograr y lo logré. Es complicado. Señores, al sol de hoy uno se pone a pensar, a contar y a decir, eso se ve en película, literalmente, te puede pasar cualquier cosa, estás arriesgando tu vida porque no sabes si vas a llegar, siempre tienes la esperanza de que vas a lograr llegar, pero eso es algo que es incierto y te puede pasar cualquier cosa. Y lo que arriesgamos por tener libertad, por tener un cambio en nuestra vida, porque la verdad que en el país de nosotros no se puede vivir. Había gente que venía, recuerdo que en México yo dejé a unos cuantos que llegaron, ya yo me estaba al ir, cubanos también que venían de Ecuador y vienen cruzando la selva del Darién, y, o sea, que ahí se escuchan horrores, cosas horribles que vienen de Uruguay, cruzando todas esas fronteras y es complicado, o sea, te pueden pasar cosas muy terribles y saber como que uno es valiente de hacerlo porque quiere mejorar, porque al final uno llega aquí a trabajar, a querer salir adelante, a luchar por sus sueños y aunque toque trabajar, lo puedes conseguir, pero bueno, básicamente esa fue mi experiencia. La verdad, si me preguntan si lo volvería a hacer, yo siento que lo volvería a hacer porque no, opción de quedarme en Cuba no existe, no va a pasar a menos que exista un cambio completamente en ese gobierno. Mientras no es opción Cuba y todo el que pueda hacerlo, siempre pidiéndole mucho a Dios que lo haga y siempre que sea para mejorar y para hacer las cosas bien, que lo haga sin miedo. Al principio siempre va a ser complicado, pero va a ser complicado aquí y en cualquier parte del mundo. Pero quedarte en esa dictadura no es una opción, por lo menos para mí, personalmente. Entonces, ¿que es arriesgado? Sí. Que es duro? Sí. Que sientes como estar lejos de tu familia, de tu refugio, de tu zona de confort, también es complicado. Pero que vale 100% la pena, todo el sacrificio también lo vale. Entonces, nada, esa es mi historia. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejarme un like, dejarme un comentario. Eh, Díganme si este tipo de videitos les gusta. Siento que es como que estoy más cercana a ustedes. Y cuéntenme si han vivido algo parecido, si les tocó emigrar de su país, de qué país me están viendo. Les mando muchos besitos, muchas cosas maravillosas. Gracias por verme, gracias por leerme. Y nada, no olviden suscribirse, dejarme un like, dejarme un comentario. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.